Que el Señor les bendiga. Mi tema hoy es Jesús el predicador. Jesús el predicador. Y antes de poder compartir y que juntos, la verdad es que quiero hacerle esa invitación, que juntos en esta mañana o tarde ya, podamos hacer un viaje por los evangelios. Podamos viajar por los evangelios juntos, algunos textos, pero principalmente por lo que tú y yo conocemos de los evangelios, nuestras lecturas, esas clásicas. Yo no sé cuánto han leído todos los evangelios y qué es lo que estos nos cuentan, cuál es el testimonio que estos nos dan de Jesús, el predicador, de Jesús como predicador. Así que vamos a orar, a darle gracias a nuestro Señor y a pedirle que Él se pueda manifestar poderosamente en nuestras vidas y que su palabra nos convenza de toda verdad. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, tarde, Señor, se encuentra el día a esta hora de las 12, un poquito más, y pedirte con humildad de corazón que puedas bendecir nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, que puedas usarme así, a pesar de mí. Señor, puedas bendecir a estos tus hijos, Señor, para que a través del testimonio de las Escrituras, particularmente el testimonio de los Evangelios, nosotros podamos encontrarnos con este Jesús predicador, Señor, con este Jesús profeta, tan distinto a la imagen que hoy, aún siendo nosotros responsables, hemos generado en la cultura, en la sociedad y aún en nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que tú te puedas manifestar poderosamente en este día, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Cuál es la primera imagen que viene a nuestras mentes cuando nos dicen o nos cuentan que hay alguien predicando? De repente usted va por la calle y le cuentan, ahí en la plaza de la ciudad encontré a alguien predicando, escuché a alguien predicar. ¿Cuál es la primera imagen que viene a nuestra mente? ¿Una persona quizás con alguna vestimenta en especial? ¿Algún mensaje en particular? Seguramente tiene que estar hablando de esto, el juicio de Dios, quizás en algún lenguaje que la gente no entiende. Muchos predicadores callejeros dicen aleluya, amén, esperando un aleluya, amén de vuelta, sin entender que las personas pasan y no saben a qué se está refiriendo. Si nos preguntamos o le preguntamos a algún amigo nuestro, ¿cuál es la imagen que tienes tú de un predicador? ¿Cuál va a ser la respuesta que te va a dar? ¿Le ha preguntado a algún amigo no creyente, oye, ¿tú has escuchado, has visto algún predicador? ¿Qué es lo que ellos se imaginan? Es más pintoresca la respuesta cuando nosotros le preguntamos si es que alguna vez han escuchado el mensaje de algún predicador. Las respuestas pueden ir desde las peores condenas del infierno hasta los estilos más liberales que nos podemos encontrar en muchas de nuestras iglesias. Es más, ¿cuáles son nuestras expectativas hoy día al estar aquí sentados? ¿Cómo te imaginabas tú que iban a ser los predicadores que hoy día iban a estar? Nosotros no publicamos el programa, ni la cronología, ni quién iba a estar, ni quién viene primero, ni quién viene después. Todos venimos con expectativas. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de un predicador? ¿Qué es lo que queremos que el predicador nos diga? ¿Qué estamos esperando? Nuestra cultura evangélica nos ha enseñado que debemos venir a sentarnos y esperar que nuestras respuestas puedan ser contestadas. Vengo con una necesidad, hoy día el Señor tiene que hablarme. Pero si el Señor, comillas, no me habla, me voy triste, me voy cabizbajo. ¿Qué va a hacer el Señor? Señor, ¿qué va a hacer este día? ¿Me irá a dar alguna solución, alguna guía a mi problema? ¿Solo va a ser una predicación? ¿Hallaré respuesta a lo que necesito? Nosotros hoy, la iglesia cristiana, evangélica, protestante, vive una crisis en la predicación. Y quizás parece paradójico hablar de crisis en la predicación, siendo que hemos hecho este grupo, este movimiento, esta conferencia, con el fin de poder darle a la predicación el lugar que le corresponde. Pero hay una crisis porque culturalmente la imagen del predicador cristiano y su predicación está distorsionada y lamentablemente esa distorsión es responsabilidad de la iglesia, de nosotros los predicadores y de ustedes predicadores. Porque no debemos hacernos la imagen de un predicador que se para acá, que se para en una calle, sino que recuerda al joven que se acerca a ese compañero universitario que no conoce la Escritura o que no ha ido al Evangelio.
Predicador también es aquel que trabaja y que con su testimonio habla de que Dios transforma vidas. Somos predicadores, todos hemos sido llamados a predicar. ¿Cuál es la razón principal de esto que estoy de una u otra forma queriendo comunicarles? Creo yo, esta es mi tesis, por supuesto, usted puede que no la comparta. Creo yo que principalmente son dos cosas. Una es la interpretación sesgada de la misión y del mensaje de Jesucristo, y la otra, la falta del conocimiento que tenemos del testimonio de los evangelios respecto del ministerio de Jesús. Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo es el predicador por excelencia en todos los sentidos. Nosotros deberíamos caminar, así como Caleb nos hacía la invitación, caminar junto a Él a través de los evangelios y observarle. Detenernos un par de minutos en nuestras lecturas y observar cómo es que este Jesús predica. ¿Cuál es la palabra que Él levanta? Para así hacernos la expectativa correcta y bíblica sobre lo que es la predicación, respecto del mensaje que debe ser predicado y también respecto del predicador. En esta mañana quisiera dividir esta exposición en tres partes, y la primera de ellas es la predicación. Quisiera que pudiéramos hablar sobre la predicación. ¿Qué es la predicación en Jesús? ¿Cómo los evangelios nos muestran al Jesús predicador? Dice la Escritura en Mateo 1:38, Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique, no para otra cosa, para que predique. Y dice, también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido. El profeta Isaías nos dice, en Isaías 55:4, que Él lo dio por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Predicación. Cuando hablamos de predicación en la Biblia, hablamos de esta proclamación. La predicación es la marca característica del ministerio de Jesús. Los evangelios, principalmente los sinópticos, mencionan constantemente el hecho de que Jesús predicaba. Y eso daba paso a la enseñanza, eso daba paso a las relaciones personales de este Jesús amigo. Esta es la actividad a la cual Jesús dedicaba más tiempo e interés. Predicación y enseñanza van de la mano. De hecho, en los textos así van, siempre acompañadas. Pero la proclamación es la marca de Jesús. El texto en Marcos, el que leímos anteriormente, ese que está ahí, hace énfasis en que Jesús quería predicar, anhelaba predicar. Es más, asumía como su gran misión: para esto he venido, a predicar, a anunciar. Si nosotros hemos de hacernos una imagen de Jesús predicando y enseñando, es la de la proclamación libre y dinámica en su recorrido por las ciudades. ¿Cómo Jesús predicaba? Jesús caminaba por las ciudades, inició esa misión y comenzó a anunciar el reino de Dios. Aún no me voy a referir al contenido de lo que predica, sino solamente hacer un énfasis en qué es lo que Jesús hace. Él predica, que es la predicación en la Biblia, que es la predicación en Jesús. Es proclamar, es anunciar, es contarle al mundo una historia. También Jesús asume muchas veces la posición del rabino, ese que se sienta ahí como en el Sermón del Monte. Luego de que las personas lo seguían a causa de los milagros, Jesús en una actitud desafiante, quizá el texto no lo dice, pero yo lo leo así y lo encuentro fascinante. Jesús pudiendo mantener la expectativa, llenarse de personas, hacer que el movimiento creciera mucho más explosivamente, cuando lo seguían de un montón de partes, a causa de las señales y milagros que hacía, Él decide detenerse
subir al monte, sentarse y comenzar a dedicar el famoso sermón del monte con esas bienaventuranzas que golpean nuestros corazones. Ese es el Jesús predicador. Y ese es el rasgo característico de la predicación de Jesús, es que éste espera una respuesta de las personas. Ahora, no es una respuesta que yo diga, ¿cuántos creen en Jesucristo? Amén, yo levanto la mano. No, una respuesta del corazón, una respuesta que se refleje en el cambio y la transformación de la vida. Eso es predicación en la Biblia, por eso. Predicación en Jesús no es una performance. Predicación en Jesús no es el preámbulo de algo. Voy a predicar para luego viene lo consistente. Luego viene, comillas, y quiero casarme con algunas cosas en esta mañana. De repente uno no se atreve a decir cosas, pero hay que decirlas. Predicación no es el preámbulo del llamado. Ya, que termine rápido el pastor de predicar porque necesito que me impongan las manos. Predicación no es la performance de, ay, me voy a arreglar. Yo me mandé a hacer una polera así, pero para identificarme con mucho más esta conferencia. Pero no es una performance, no es que voy a preparar algo y ahora con ustedes, el pastor Francisco, vamos, párense, aplaudan. Así muchas veces yo provengo de una iglesia en donde ese era el pan de cada día. Artistas, ídolos que se pasean por nuestros púlpitos. Predicación no es propaganda. No es ofrecerle cosas a la gente. Jesús nunca lo hizo. Luego cuando hablemos del mensaje lo vamos a ver. Predicación no es un discurso exitista. Saca la mejor versión de ti mismo. Eso no es predicación. Predicación no es un discurso de autoayuda en donde tú te sientas a esperar, me irá a decir algo que me sirva. Eso no es predicación. Predicación en Jesús es proclamación de un mensaje directo y claro, el cual no necesita ningún tipo de adorno o ayuda. Eso es predicación en Jesús. ¿Cómo te imaginas tú a Jesús predicando en las distintas ciudades que los evangelios nos describen? ¿Te imaginas a los apóstoles así gritando, ¡viene Jesús! ¡Viene Jesús! ¡Ey, si necesitan sanarse, acérquense! Jesús era dinámico, se movía entre la gente, nos desafía a nosotros. ¿Por qué? Porque nos llama a la misión. Jesús no esperaba que la gente viniera a Él iba a la gente, Él recorría las ciudades, Él proclamaba el evangelio del reino de Dios. Eso es predicación en la Biblia. Pero bien hemos de decir que toda proclamación tiene un contenido. El mensaje. ¿Qué predicaba Jesús? Porque no era un artista, no era una performance, no era lo que nosotros hoy día hemos visto pasearse por muchos púlpitos. Era un proclamador, era un mensajero. Pero ese mensajero tenía un mensaje. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué predica Jesús? El evangelio del reino de Dios. No había otro contenido en la predicación de Jesús. Los mandamientos, sus parábolas, sus exhortaciones, los sarcasmos, todo en Jesús era evangelio. Todo lo dirige a sí mismo. El evangelio son los hechos históricos objetivos de la venida de Jesús y su interpretación divina. El evangelio del reino de Dios une todas las realidades nuestras a la gran realidad de la historia de la redención. El evangelio es una declaración de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. El evangelio es Jesús. Él es el reino de los cielos. Cuando vamos al contexto en el cual Jesús está hablando sobre el reino de los cielos, nos encontramos con un pueblo que entiende sus expresiones.
Cuando Jesús le dice a las personas, el reino de los cielos se ha acercado, en su mente viene todo un imaginario. Y se construye este Mesías regio, el hijo de David que viene. Eso esperamos. Tal como Gonzalo y Caleb también hacían énfasis, nuestras ideas. Jesús sabía que el pueblo al que le predicaba le entendía. El contenido del mensaje de Jesús era entendido. Los judíos sabían que eran pecadores. Los judíos esperaban un Mesías. Sí, esperaban un Mesías. Y cuando Jesús le insiste que el reino de los cielos se ha acercado, Él está dirigiendo todo a Él. No sé si se han dado cuenta cuando leen el Sermón del Monte que los mandamientos parecen ser más difíciles que cumplir que en la ley. Es cosa de hablar del adulterio, no solamente el acto, sino que ahora si codicias una mujer en tu corazón. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es ley? ¿Que el mensaje de Jesús es un mensaje moralista? ¿Que el contenido del mensaje de Jesús es gánate la salvación por tus obras? No es eso. Lo que Jesús le está diciendo a los judíos, dense cuenta que es imposible que por sus fuerzas puedan agradar a Dios. En todos sus sermones Jesús dirige toda la mirada a Él, sus parábolas, sus historias fascinantes. Jesús se relaciona con la gente. Jesús no desconecta el mensaje de la realidad de las personas. Jesús no es un predicador con un contenido egoísta. Me carga cuando un predicador callejero, yo predico en la calle, está predicando y dice, ¿cuántos me dicen amén? Eso es desconectarse de la realidad de las personas. Es una predicación egoísta. Dígame aleluya. Y miran como que si la gente tuviera que entender del lenguaje o de lo que nosotros estamos hablando. Eso eran los judíos. La predicación no es un llamado a hacerlo de manera literal. Debemos esforzarnos, debemos trabajar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Texto que conquista el corazón, que nos invita a llevar todas las historias, todo lo que está escrito. Conversaba con un amigo y discutíamos o hablábamos amistosamente respecto de esto. Y Jesús, ¿qué evangelio predicaba Jesús? Si Él no había muerto todavía. ¿De qué evangelio me está hablando? ¿Es el evangelio de Pablo? ¿Es el evangelio de Pedro? Es el mismo evangelio. El evangelio del reino de los cielos. El evangelio que nos dice que este reino se ha acercado a nuestras vidas. Y que todo lo que nos era imposible, ahora es posible. El mensaje sigue siendo el mismo. Pero hemos de aceptar que nuestros pueblos no esperan un Mesías Salvador. Y no hacen suya la historia de Israel. Por eso no debemos llegar y lanzar declaraciones que no tendrán sentido para nuestros oyentes. Debemos asumir la misión de conectar la historia de la redención con nuestras historias y con sus historias. Porque, insisto, el contenido del mensaje de Jesús no estaba desconectado de la expectativa mesiánica. Él podría haber llegado en una parada súper egoísta y Él les dicho, yo soy esto. No, Él comenzó a construir un mensaje, comenzó a mostrar señales, prodigios y milagros. Comenzó a acercarse a los enfermos del corazón principalmente. Comenzó a sentarse con pecadores, con publicanos. Comenzó a manifestar el reino de los cielos. Y nosotros hoy, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el contenido de nuestra predicación? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos predicando? ¿Estamos haciendo las conexiones correctas entre la historia de nuestros oyentes y la historia de Dios? Recuerde, no estamos en el Israel del primer siglo. Estamos en un Chile golpeado por una infinidad de problemas que necesita que nosotros podamos asumir la actitud de Cristo, pero no solo la actitud, sino también. Y en esto no me quiero detener más de unos cuantos minutos, pero ustedes saben que cuando la Biblia habla de la predicación del Evangelio, por lo general va conectada y dice, y le seguían señales. Hacía milagros, prodigios, sanaba enfermos, etc.
Pero hemos de ser honestos cuando nosotros apreciamos esto en el Evangelio. Jesús jamás, y escúcheme bien, Jesús jamás haría la oferta que hoy vemos y oímos en muchas iglesias. De hecho, Él nunca lo hizo así. Ni noche de milagros, tampoco ofreció sanidades y mucho menos su énfasis estuvo puesto en la satisfacción y realización de los sueños y anhelos de los seres humanos. ¿Usted ha leído los evangelios? ¿Puede estar de acuerdo conmigo en esto? Jesús nunca lo hizo así. Jesús fue a la gente, se movió de manera natural. Recuerde, predicación no es propaganda. Él no colocaba un afiche, venga a la iglesia hoy día porque Dios lo sana, Dios le va a dar cumplir el sueño, etcétera, etcétera. No tienes dinero, Él te va a prosperar. Ese no era el mensaje, el contenido del mensaje de Jesús. Vuelvo a repetir, ¿usted está de acuerdo conmigo? Porque si usted ha leído los evangelios de manera objetiva, sin ideas preconcebidas, usted debe estar de acuerdo conmigo. La crítica que hago está relacionada con el hecho de que Jesús nunca utilizó sus obras para imponer la fe a las personas. Nunca. Nunca ofreció estabilidad, sanidad física, prosperidad, etc. Nunca manipuló a las personas con su mensaje. Por el contrario, nosotros podemos leer que cuando a muchos sanó les pidió guardar silencio. Les pidió guardar silencio. Si algo Cristo dio o hizo fue de manera natural y dinámica. Natural y dinámica. Se encontraba con el enfermo ahí en la sinagoga. Se encontraba con los necesitados al paso mientras caminaba por las calles. Pero Él no iba anunciando, yo sano, yo liberto, yo hago esto, yo te cumplo los sueños, ven, acércate a mí. Nunca lo hizo Jesús. Sus señales confirmaron su mensaje y su calidad de Mesías. Y todos sus ofrecimientos de contestación a oraciones, por ejemplo, o descanso, todos están insertos en un contexto de una relación satisfecha en Cristo. Cuando Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. ¿Usted ha leído el contexto de ese pasaje? Jesús le está invitando y le está llamando a encontrar descanso de la pesada carga de la ley. No es un llamado romántico, llegaste cansado del trabajo, ven, acércate, yo te voy a dar descanso. No es un llamado romántico, es un llamado concreto, sincero, honesto. A todos nosotros. A todos nosotros. Nosotros no necesitamos de señales o milagros para confirmar el mensaje de Jesucristo. Él ya las hizo. Él ya confirmó el mensaje con sus señales, con sus milagros, con sus prodigios. Él ya lo hizo. Nuestro Señor ya confirmó su mensaje por medio de sus maravillosas obras y señales. Si en su perfecta voluntad y misericordia, Dios tiene a bien producir algo, un milagro, una sanidad, un mensaje para nosotros. Gloria a Dios. Yo no estoy haciendo una crítica en contra de esto o que yo no crea. Aquí no se trata ni de cesacionismo, ni continuismo, no se trata de eso. Nosotros creemos recuerdo muy bien una frase que me gusta mucho de Gonzalo. Creo en un Dios soberano, amén. Creo en un Dios de milagros. Un Dios que nos sorprende. Nosotros no estamos diciendo que Dios no hace milagros, que Él nos sana, que Él nos liberta, que Él no puede entregar un mensaje quizás más dinámico en medio de algún problema, que tu corazón sienta quizás Dios está hablando algo a mi corazón. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Jesús, el predicador, no usó ninguno de esos elementos para manipular o cautivar la atención de las personas. Pregunta, ¿tú lo haces? ¿Tú lo esperas? ¿Ese es el contenido del mensaje que esperas que Jesús predique? De hecho, Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 4, nos habla de esto y nos dice que la palabra fue confirmada por los que oyeron. Y Dios testificó juntamente con ellos,
con señales, prodigios y diversos milagros. ¿Pero qué fue confirmado, hermanos? La palabra. ¿Quiénes fueron los testigos de las grandes obras y del mensaje que está hoy testificado en las páginas de nuestras Biblias? Había un propósito en sus señales, había un propósito en todo lo que Él hizo. Los judíos entendían, deberían haber entendido lo que Jesús representaba. Si yo voy a la calle y hago un milagro, en mi contexto nadie va a entender. Hoy día tenemos profetas de turno en todos los matinales de nuestros canales de televisión. Las sanidades se pueden encontrar a la orden del día en cualquier lugar. Es más, cuando hablamos del contenido del mensaje de Jesús, tampoco hemos de decir que es un vaticinio de las cosas futuras. Jesús no andaba por ahí diciendo, mira, yo creo que lo que te va a pasar de aquí a un año más es esto, o toma esta decisión porque se me fue revelado que esto es así. No. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Así lo expresa un amigo y enemigo también de muchos de nosotros, Juan Calvino. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Y si alguno de nosotros espera algo más, muy equivocado está. Jesús no andaba por la ciudad y por las calles como leyéndole la mente a las personas. Mira, el Señor me dice. No andaba así. Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Ese es nuestro Señor. De hecho, en el monte de la transfiguración, que muy bien citaba Gonzalo, ¿recuerdan lo que le dijo el Señor, Dios Padre, a quienes estaban ahí? Ni a este, sino a este, oigan. Oigan. ¿Por qué hace ese énfasis en oír? No vean, no oír su palabra. Finalmente, el predicador. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué asombra a los oyentes en Jesús? ¿Por qué reconocen su autoridad? Ya hemos visto que lo que Jesús hacía era proclamar, acercarse a la gente, transmitir un mensaje. Y el contenido del mensaje era el evangelio del reino de Dios. Quizás por tiempo yo no me detengo en algunos tópicos, simplemente lanzamos ideas para que usted también pueda buscar, pueda leer, pueda ir a la palabra y encontrar respuestas. Pero cuando hablamos de Jesús como predicador es un desafío para todos nosotros. Y el hablar de Jesús como predicador y el estar en esta conferencia, no es que nosotros vengamos acá en la parada que nosotros somos los que lo hacemos bien. Créame que entre ustedes deben haber por lo menos muchos, si es que no todos, que lo pueden hacer mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer o de los que está ahí sentados. No se trata de eso, sino se trata de poder mirarlo a Él. ¿Cómo era Jesús como predicador que cautivó a las personas? Que les hizo asombrarse, que les hizo reconocer, oye, este habla como que tuviera autoridad. Al observar el Sermón del Monte, porque esto viene luego que termina el Sermón del Monte. Al observar el Sermón del Monte, nosotros podemos encontrarnos con algunas ideas. Jesús habla la verdad. Él no es corrupto, no es evasivo. Jesús expone asuntos de verdadera importancia. Jesús no habla trivialidades. Jesús expone a través de un sistema. Había un sistema en su predicación. Él no divaga en los temas. No va de allá para acá. Él no es una persona que está ahí como que no, mira, no cito otros maestros. No, Jesús era claro en su mensaje. Él hablaba la verdad. De hecho, Él era la verdad. Él es la verdad. Jesús en el Sermón del Monte habla de verdaderos asuntos, cosas importantes, matrimonio, el tema del afán, la idolatría, el amor a los enemigos, tantas cosas que nosotros nos encontramos. Eso hace que del corazón exclame.
Este hombre tiene autoridad y asombre. Nuestro Señor Jesucristo usa ilustraciones, ejemplos concretos, se relaciona con la gente. Él no cuenta, Él no viene y se le ocurren ilustraciones del cielo, sino que Él aterriza las cosas. La parábola del sembrador y así tantas otras más que nos encontramos en las Escrituras. Jesús era un hombre que hablaba como quien ama a quienes lo escuchan. No era un tipo que se paraba en la plaza de la ciudad a apuntarle a la gente con el dedo. Era un hombre que en su predicación dura, con todo lo dura que podía ser y desafiante, tú notabas que había amor, que había preocupación por quienes lo oían. Autoridad. Jesús hablaba de lo profundo, desde lo profundo de su ser y desde las Escrituras. Porque Jesús citaba las Escrituras. Porque Jesús interpretaba las Escrituras, porque Jesús hablaba del espíritu de las Escrituras. Él no vino a eliminar las Escrituras, Él vino a cumplir. Nosotros debemos hacer hoy también esa comparación entre Jesús y los escribas. Lo podemos hacer con nosotros. ¿Cómo nos percibe la gente? Jesús no tiene miedo de perder seguidores al confrontarlos con sus verdaderas intenciones. Jesús no tiene miedo en decirle a las personas que si lo siguen van a perder muchas cosas. Jesús no tiene miedo en cuando ve que la gente se está reuniendo alrededor de decirle, ustedes no me siguen por las señales, me siguen por los panes y los peces. Y cuando Él dice por las señales, es que Él dice, ustedes no han entendido las señales de lo que yo soy. Ustedes no me siguen por lo que yo estoy queriendo decirles, sino por estas cosas que yo les he dado. La misma Escritura nos cuenta que después de eso muchos le abandonaron. Y cuando Él desafía a sus discípulos, ¿cuál es la respuesta que Pedro le da? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú, ¿qué? ¿Tienes milagros? ¿Tienes sanidades? ¿Tienes mis sueños cumplidos? ¿Tienes la respuesta a no sé qué cosa que hay en nuestras cabezas? No, Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Jesús nos llama a predicar, queridos hermanos. Nos llama a asumir esta misión y asumirla de corazón. A poder mirar su ejemplo, como lo decía al comienzo, comenzar a caminar con Él a través de los evangelios y hacer este texto nuestro también. Cuando Él nos dice que les abrió el entendimiento, ¿para qué cosa? Una vez más, para que comprendieran las Escrituras, su palabra. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros somos llamados a predicar. Y no cualquier cosa, sino el evangelio del reino de Dios. ¿Con qué actitud? Con la misma actitud del predicador por excelencia, que es Jesucristo. Dios nos ayude a transmitir el mensaje correcto de la manera correcta. Dios nos ayude a esforzarnos en la misión y salir de nuestras iglesias. Esa va a ser la mejor forma de eliminar, de cambiar el prejuicio que las personas tienen respecto de los predicadores. Sean predicadores callejeros, sean jóvenes universitarios que están en misión, sean predicadores de púlpito. Es necesario. Debemos asumir esa responsabilidad, que al momento que volvamos a preguntarle a una persona, oye, ¿qué te imaginas tú de un predicador? ¿Qué escuchaste a alguien predicar? La respuesta puede ser la correcta. La respuesta puede ser la que la gente daba cuando escuchaba a Jesús. Mi esperanza, mi anhelo, es que el recuerdo vivo de Jesús, anunciando las buenas nuevas a su pueblo, sea para nosotros el ejemplo a seguir. Termino con esta reflexión de Jeffrey Johnson, un teólogo, escritor bautista, que dice, si es imposible cambiar los corazones de los pecadores por la mera persuasión
o por medio de la manipulación de las emociones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es imposible cambiar el corazón de los pecadores. Nuestro corazón no fue cambiado por una manipulación o por persuasión. Y si es imposible para los pecadores negarse a sí mismos y someterse a Cristo como su Señor, sin la gracia iluminadora del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo en eso también? ¿O fueron tus fuerzas? ¿O fueron tus ganas? Si esto es imposible, entonces la iglesia se debe enfocar en proclamar la verdad, lo único que el Espíritu Santo ha elegido para salvar y santificar a los pecadores. Amén. Dios, Padre y Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y solamente movidos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, te damos gracias. Tú eres el predicador por excelencia. Y nosotros, Señor, todos, no solamente los que tenemos la tremenda bendición, privilegio inmerecido de poder dirigirnos a nuestros hermanos en los púlpitos, o quizás, Dios mío, a las personas que van por las calles, todos somos llamados a predicar. Nosotros te rogamos, en el nombre de Jesús, que a través de una lectura sana, objetiva de los evangelios, podamos también llegar a las mismas conclusiones que llegaron los apóstoles en sus cartas y encontrar en Jesús el modelo de predicador perfecto, su forma, su carácter, su mensaje, el evangelio del reino de los cielos que ha prorrumpido en nuestra historia para hacer posible todas aquellas cosas que son imposibles y también los posibles, pero desde la perspectiva de Dios. Que entendamos que predicación no es una performance, que no es una proclama propagandista, no. Es tomar a aquel que es el cumplimiento de todas las profecías, a Cristo, y proclamarlo. Poder hacer la conexión con nuestros pueblos. Y aunque ellos no esperen un Mesías, y aunque ellos no quieran aceptar la historia de Israel, a través de la obra de tu Espíritu Santo nosotros podamos predicar y hacer que tú, Señor, hagas que ellos hagan parte de sí esta historia. Y su corazón, al encontrarse con su pecado, con su inmundicia, clame por un Mesías. Y que ese Mesías seas tú, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.